Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Para los supuestos analistas fue toda una sorpresa que Donald Trump ganase las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América. Un hombre que no es político, que es empresario y que se mira en el espejo del rey del mundo con rol de triunfador y con una sonrisa, podríamos decir, casi de Dios. Sus declaraciones, desde luego, son acogidas con miedo por más de medio mundo y no parece que en su programa entre nada de hablar al respecto de un tema que preocupa desde hace décadas a ejércitos de ese mismo medio mundo por las continuas intromisiones de objetos voladores no identificados con tecnología, por supuesto, imposible en sus espacios aéreos. Será, a priori, Donald Trump un presidente continuista al respecto del tema OVNI. A Trump todo esto poco menos que se la refanfinfla, que se la trae al pairo. No dirá nada como no dijeron nada sus antecesores. Pero no vayamos tan deprisa porque hay algo que puede ocurrir entre medias, y es que este señor cogerá las riendas del gobierno norteamericano el 20 de enero del año que viene, el año 2017. Pero resulta que hasta que eso pase puede ocurrir algo muy importante con respecto a este tema, un tema que le preocupa a muchísima gente desde hace décadas y que quizá fue la razón del famoso asesinato de John Fitzgerald Kennedy en los años 60 y desde luego que es el asunto más escondido desde las altas esferas de los Estados Unidos, por encima incluso del proyecto Manhattan y del espantoso proyecto MK Ultra. Hablamos de que antes de que oficialmente entre su legislatura se haga una presentación pública e histórica en lo que sería una impresionante rueda de prensa ante todos los medios de comunicación del mundo, por supuesto por internet y por televisión en directo, exponiendo la admisión por fin de un nuevo escenario en el que, pues se diría que los seres humanos no estaríamos solos en el universo, que tendríamos que empezar a admitir que, que diferentes civilizaciones serían capaces de llegar hasta aquí con lo que serían por causas indeterminadas, positivas o negativas, admitiendo una ronda de contactos con la ONU o al menos preparando a la población para algo aún por llegar. Más de medio siglo habrían estado estudiando los de arriba, lo que sería el gobierno secreto, el momento exacto para hacer esto, el momento perfecto para comunicar todo este enigma a la opinión pública, y estaríamos hablando de una fecha, el día 6 de enero del año 2017. Estaríamos hablando también de un escenario en el que, se tuviese que hacer esta rueda de prensa, quizá porque no quedase más remedio que decirlo, por un suceso que resultase imposible de parar. ¿Ha llegado ese momento? ¿Realmente va a ocurrir esto? ¿Sería esto posible? ¿Sería esto una locura? Pues no, estamos hablando de un escenario completamente real, y es que esa divulgación estaría a la vuelta de la esquina, concretamente en el periodo comprendido entre la salida de Barack Obama y la llegada de Donald Trump, entre medias de ambos mandatos. Y digo esto porque, según el medio Paradigm Research Group, una organización dedicada a la divulgación de todos los incidentes OVNI que han ocurrido en los últimos años en el territorio de los Estados Unidos de América, recientemente han recibido una filtración por parte de un denunciante interno del gobierno, haciendo referencia a que la inteligencia de los Estados Unidos está ya dispuesta a realizar una declaración pública al respecto de este tema. Y fijaos en lo que estoy diciendo, está ya dispuesta lo que sería esta declaración, estaría ya preparada, sin decir si lo harán o no. Habría, según ese confidente, un plan para hacerse entre presidente y presidente. Como decíamos, un plan
completamente cerrado. Stephen Bassett, cabeza visible de esta asociación, ha salido con unas polémicas declaraciones ante la opinión pública en internet, exponiendo que esta fuente les dijo que tenían preferencia porque esta divulgación de hacerse se haría bajo el mandato del último presidente, de Barack Obama, a un presidente que sería recordado como la persona que habría cerrado su legislatura con la noticia más importante de todos los tiempos. El confidente le dijo que el plan sería que Obama empezara con el proceso y Hillary Clinton recogiese el relevo al mando de ese nuevo escenario que se abriría tras ese primer comunicado, que incluiría, pues evidentemente, pues Hillary tendría que empezar a controlar y a gestionar pues todo lo que serían las repercusiones sociales, emocionales, informativas y militares de esta primera información proporcionada. Asombroso, pero claro, es real esta filtración, y es que los gobiernos son muy amigos de tratar de envenenar a las pequeñas hormiguillas que a veces pues podemos llegar a picarles, ¿no? Es como lo que sería pues crear noticias falsas o confidentes falsos para lanzar globos sonda o directamente para tratar de desprestigiar este fenómeno, ¿no? A aquellas que podrían hacerse hormigas voladoras y crear hormigueros en otros lados, pues directamente pues crear un veneno hormiguil, podríamos llamarlo así, ¿no? Como una intoxicación hormiguil. Pero bueno, como decíamos antes, no tan deprisa, quizá no sea una intoxicación porque hay más datos. Y todo esto podría ser realmente importante. Habla de una fecha para ese posible primer comunicado a realizarse o no, el 6 de enero de 2017. Y es que es muy curioso porque podríamos decir que sería otro globo sonda a la población, otro que se sumaría a las últimas comunicaciones de Barack Obama con alusiones a posibles problemas a nivel mundial con eventos que pudiesen venir del espacio. Muy curioso todo esto, como si nos estuviesen preparando a todas las naciones para algo por venir, algo que también conecta con las declaraciones de Angela Merkel al respecto de ir acumulando víveres a toda la población de Alemania. Esto la verdad es que es muy curioso y que parece que está coincidiendo todo esto, ¿no? Bueno, ¿tendría algo que ver con esa posible comunicación de Barack Obama antes de esa fecha del 6 de enero o incluso en esa fecha del 6 de enero de 2017? Claro, tenemos que entender que Hillary Clinton, pues evidentemente es demócrata y está en el mismo barco que Barack Obama. Trabajaron codo con codo en la misma campaña electoral para que fuese elegida esta mujer. Los dos sabrían un mínimo de este tema secreto a la hora de decir algo así. Primero, por lo que decíamos de Obama, de ese comunicado con ese evento espacial, y segundo, por la sorprendente entrevista de Hillary Clinton con el diario The Conway Sun de Estados Unidos, en donde sí llegó a comentar que trataría de llegar al fondo de la cuestión y que trataría de saber qué es lo que está ocurriendo en el Área 51 a día de hoy y qué ocurrió en el pasado. Es decir, no se lo están tomando a broma, es decir, no parece que sea un globo sonda, se haga el comunicado o no. En el supuesto de que efectivamente hubiese salido ella, es evidente que el proceso hubiese sido consensuado, que de hacerse el proceso hubiese tenido continuidad, pero es que ha salido Donald Trump, un auténtico factor caos en cualquier tipo de ecuación. Entonces, ¿cómo se haría esto? ¿Quién está decidiendo si se va a hacer o no? ¿Quién está manejando la información para decidir si se tiene que hacer o no? ¿Y por qué sería necesario hacerlo entre medias de ambos mandatos? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué un protocolo entre ambos mandatos? ¿Es que acaso no confían en Donald Trump a la hora de gestionar el tema de los ovnis? Nadie sabe
si se va a hacer, y Trump, evidentemente, tampoco sabemos si está enterado, pero evidentemente podríamos decir que de momento no estaría enterado, porque la verdad es que tanto los congresistas como los senadores, como buena parte de lo que sería, podríamos decir, las altas esferas, no están del lado de Donald Trump, sorprendentemente. Es decir, todo esto se haría antes de que entrara él, sin contar con él, y que, bueno, pues quizás se estaría haciendo por miedo a que él fuese el encargado de gestionar todo esto, dado que este señor es un peligro, ¿no? Bien, el gobierno secreto es posible que prefiriera controlar el tema personalmente, podríamos decir, decidiendo por fin sacar la información antes de que toda ella dependiera de él. Esto la verdad es que sería bastante lógico, ¿no? Tendría todo el sentido del mundo que esto se estuviera gestionando así, se estuviera haciendo así, y que el informante, controlado o no, se lo dijera a uno de los principales defensores de la desclasificación OVNI de los Estados Unidos de América. Un puzzle sencillo cuyas piezas encajan, se abra la caja o no. Hillary Clinton, como también sabemos de otro programa que hicimos, bueno, pues hace muy poquito, tiene en su gabinete a un hombre que se llama John Podesta, que es un auténtico pues defensor de que toda la verdad de los ovnis salga a la luz pública. Y bueno, pues también tenemos que tener en cuenta que Hillary Clinton se reunió con parte de la familia Rockefeller entre 1993 y 1996, precisamente para saber, entre otras cosas, qué es lo que se sabe del tema OVNI o no, como si ellos la hubiesen elegido sabiendo que se iba a presentar en el futuro a las elecciones presidenciales y que se podría ver en algún tipo de situación similar a la que estamos ahora mismo. Quizá pueda parecer increíble, pero en el caso de hacerse toda esta gestión, Hillary sería el nexo de unión entre ese gobierno secreto y el presidente Barack Obama, quien además tendría que recibir una información a la que actualmente no está, él no puede acceder a esa información, que se llama la USAPS, a la que solo tendría de lejos y en condiciones de máxima gravedad el secretario de Defensa, no él. Para entendernos, los gobiernos podrían estar pasando uno tras otro, pero los miembros de la USAPS siempre serían los mismos. Según la filtración de este grupo de investigación de los ovnis de los Estados Unidos, justo en el espacio entre la legislatura de Barack Obama y de Donald Trump, se realizaría un histórico acercamiento entre lo que sería ese estamento secreto y ya lo que sería lo que habría abajo, es decir, senadores, congresistas, el presidente y su gabinete, pues todo lo que sería el secretario de Defensa y ya finalmente ya los medios de comunicación y al final el público. Bueno, si siempre se ha mantenido todo esto en secreto, esperan a que se esté produciendo quizá otro evento como el de Roswell. ¿Por qué están acelerando todo esto? ¿Acaso no confían en que Donald Trump sea capaz de soltar todo esto como auténtico factor caos que es? Estaríamos ante un consenso del gobierno secreto y el abierto de una manera, es un consenso inédito y una situación inaudita, porque sería la primera vez que se produjera desde que Eisenhower, después de lo que pasó en Roswell, pues creara aquella comisión del Majestic 12, ¿no? Aquel momento en el que se decidió romper el poder de los Estados Unidos entre pues lo que sería lo de abajo, ¿no? Lo que nosotros votamos, y lo de arriba al respecto del fenómeno OVNI. Todo eso, como decíamos, pues controlado por ese famoso Majestic 12. Por otra parte, la revelación, la sorprendente e histórica revelación tendría que ocurrir lo suficientemente pronto, dada la inminente incorporación de Donald Trump, como para que la nación norteamericana y por ende la del mundo absorbiese convenientemente tal información extraordinaria y se estableciese un protocolo de seguridad y de control antes de seguir avanzando datos sobre el tema. Es decir, que estamos hablando de que, bueno, pues ellos irían dando un primer dato y luego pues tendrían que ir dando poquito a poquito más datos.
datos, ¿no? Y claro, según muchos teóricos de la conspiración de los Estados Unidos, todo esto tendría que ver con la construcción de los diferentes campos de concentración, los llamados campos FEMA, que podrían necesitarse a la hora de, bueno, pues de enjaular, poco menos que de enjaular a posibles ciudadanos norteamericanos que pudiesen estar pues poco menos que liándola tras una noticia así. Esto la verdad es que parece un puzzle un poco deslavazado, pero que va encajando de forma perfecta. Lo más impresionante de todo este tema es que, como decíamos, el nuevo presidente entraría en el cargo con la nación en un estado relativamente estable y organizado después de la primera divulgación, esa que tendría que ocurrir el día 6 de enero de 2017, como decíamos, antes de la inauguración de la administración Trump. Evidentemente, a día de hoy aún quedaría mucho por hacer. Estoy publicando este vídeo, pues estamos viendo a finales de noviembre del año 2016. Se haga o no, pues evidentemente es un posible globo sonda que se estaría realizando una vez más a la población ante un evento así. Y bueno, pues esto significaría que Clinton y Obama aún a día de hoy tendrían unas cuantas semanas para llegar a una decisión sobre si hacerlo o no, que el gobierno de los Estados Unidos, los de arriba, también tendrían que decidir si realmente hacerlo o no, dada la filtración que ya se habría hecho. Y bueno, pues tendríamos que entender que la llegada de Trump en un principio pues podría acelerar un asunto, una desclasificación que pues no estaría prevista de hacerse hasta quizá dentro de unos años, ¿no? Se haga o no este comunicado, pues evidentemente si no queda más remedio y es posible que Obama pues no termine de ser él el que remita toda la información principal al gobierno norteamericano, pues queda bastante claro que el pueblo no tiene nada que pintar en todo este tema, ¿no? El pueblo no sabe qué es lo que ocurre con sus impuestos, de ahí el nombre, impuestos. Te impongo que me des tu dinero y te impongo que tú no sepas lo que hago con tu dinero. Quizá sea Trump el que se encargue de decirlo en el futuro y quizá se estén manejando ya los hilos para que se encuentre, se produzca ya el encuentro entre los seres humanos y posibles inteligencias ajenas a la Tierra. Esto no se puede saber, ¿no? Si ese encuentro llega a producirse, si esa unión entre todos los estamentos llega a producirse, si ese comunicado o esa serie de comunicados llegan a producirse, pues desde luego será una auténtica sorpresa para muchos, pero no para nosotros, que desde luego, pues cuando antes nos llamaban ilógicos o antes nos llamaban poco menos que pues chiflados, pues seremos nosotros, en este caso los realistas, y serán ellos los que, bueno, pues tengamos que llamar nosotros ilógicos ante una verdad que hemos estado siguiendo desde hace décadas y bueno, pues muchos como nosotros desde hace siglos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Habrá que seguir a ver si esto al final sale adelante o no. Posiblemente no ocurra absolutamente nada, pero ahí están los datos, ese confidente, este señor que se ha jugado todo su prestigio, ¿no? Estas declaraciones de Merkel, de Obama, que están diciéndolo de alguna manera también jugándose su prestigio. Y bueno, pues aquí tenemos este tema que una vez más pues vuelve a sumarse a todo lo que sabemos de la realidad del fenómeno ovni y a todo lo que se sabrá en el futuro. Nada más, muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Muy importante con respecto a este tema, un tema que le preocupa a muchísima gente desde hace décadas y que quizá fue la razón del famoso asesinato de John Fitzgerald Kennedy en los años 60 y desde luego que es el asunto más escondido desde las altas esferas de los Estados Unidos, por encima incluso del proyecto Manhattan y del espantoso
Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Para los supuestos analistas fue toda una sorpresa que Donald Trump ganase las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América. Un hombre que no es político, que es empresario y que se mira en el espejo del rey del mundo con rol de triunfador y con una sonrisa, podríamos decir, casi de Dios. Sus declaraciones, desde luego, son acogidas con miedo por más de medio mundo y no parece que en su programa entre nada de hablar al respecto de un tema que preocupa desde hace décadas a ejércitos de ese mismo. No dirá nada como no dijeron nada sus antecesores. Pero no vayamos tan deprisa porque hay algo que puede ocurrir entre medias, y es que este señor cogerá las riendas del gobierno norteamericano el 20 de enero del año que viene, el año 2017. Pero resulta que hasta que eso pase puede ocurrir algo medio mundo por las continuas intromisiones de objetos voladores no identificados con tecnología, por supuesto, imposible en sus espacios aéreos. Será, a priori, Donald Trump un presidente continuista al respecto del tema OVNI. A Trump todo esto poco menos que se la refanfinfla, que se la trae al pairo.